Continuaremos con el ejercicio número 3. Nos dice, una caja de masa M se coloca sobre un plano inclinado sin fricción de ángulo alfa. Aquí tenemos entonces un plano inclinado, es un cuerpo de masa M y que está inclinado con ángulo alfa. Entonces nos dice, como inciso A, determinar la aceleración de la caja después de que se suelta. Entonces, al soltar esta caja, ¿cuál va a ser su aceleración? Eso por una parte. En el inciso B nos pide, suponiendo que la caja se suelta desde el reposo, por eso es que estamos poniendo velocidad inicial es igual a 0, en la parte superior de la pendiente, y que la distancia a partir del límite frontal de la caja hasta el pie de la pendiente es D. ¿Cuál es el límite frontal de la caja? Es este, hasta el pie de la pendiente. Entonces nos dice que desde este punto A, vamos a suponer hasta este punto B, que la distancia es D, por eso ponemos el segmento AB es igual a D, que la distancia es D. ¿Cuánto tarda en llegar hasta la parte más baja? ¿Y cuál es la rapidez que tiene justo antes de llegar a ese punto? Entonces el tiempo que va a tardar en llegar aquí a B y la velocidad final, porque es la velocidad con la que llegará a este punto. De hecho, si se dan ustedes cuenta, estamos utilizando la dinámica de la partícula, pero también echando mano de lo que es la cinemática de la partícula. Entonces, para esto, ¿qué es lo que vamos a considerar? Bueno, para empezar tendríamos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Ahora bien, aquí vamos a tener a nuestro eje X y nuestro eje Y. Pongan mucha atención, esto realmente es sencillo si ustedes ponen atención en lo que se debe de ir haciendo. Para empezar, como tenemos un plano inclinado, pues también así podemos poner nuestros ejes. Hay algunos que, acostumbran ponerlo de manera convencional. Ponen simplemente, pues este es mi eje Y, este es mi eje X, y entonces pongo el peso con una inclinación, que sería esto del ángulo alfa. Sin embargo, yo recomiendo que no sea así. Yo más bien lo que considero más adecuado es que hagamos nuestro plano cartesiano como nos lo están indicando. Bueno, pues si está inclinado, simplemente ahora este va a ser uno de mis ejes, va a ser X, y perpendicular a este eje, siempre voy a tener a mi eje Y. Y vean, esto que tengo en rojo es prácticamente lo que estoy poniendo aquí. Ahora, mi eje Y positivo, ¿hacia dónde va a ser? Pues va a ser hacia arriba. Hacia arriba pongo que es mi eje Y positivo. ¿Y mi eje X positivo hacia dónde va a ser? Aquí algunos se podrían confundir. Es que no sé si arriba o abajo. Afortunadamente, eso no va a cambiar en nada. Sino si ustedes simplemente dicen, que sea hacia arriba y les sale negativo, eso quiere decir que su fuerza va hacia abajo. O si por el contrario ustedes lo hacen hacia abajo y les da el valor negativo, quiere decir que va en sentido opuesto. O sea, no tiene tanto que ver. Sin embargo, para evitar esas cuestiones de que no sea positivo o negativo en algún momento, ¿qué es lo que consideramos? Hacia donde va a ser el movimiento natural del cuerpo. Entonces, si esta caja la colocamos aquí, ¿hacia dónde sería su movimiento natural? Pues sería hacia abajo, ¿verdad? Tendería a bajar. Pues en esta dirección y en este sentido vamos a poner nuestro eje X positivo. Entonces decimos, en este caso es X positivo va a ser en este sentido. Y ya lo tenemos. El siguiente paso, ¿cuál es? Pues es únicamente que pongamos lo que va a suceder aquí. Vean, si esto tiene una masa, el tener una masa, ¿qué implica? El tener una masa implica que existe un peso. Y ese peso, como lo vimos en el primer ejercicio, siempre actúa verticalmente. ¿Y hacia dónde? Y hacia abajo, ¿verdad? Entonces yo pongo, el peso a partir de este punto va a estar actuando hacia abajo. Y esta va a ser mi peso, o también conocido como fuerza de gravedad. ¿Y cómo obtengo esta fuerza de gravedad o peso? Es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Aparte de esos datos, me faltaría conocer un elemento más, que es este ángulo. Y para esto vean que también es muy sencillo. ¿Por qué? Nosotros ya tenemos a nuestro eje. Generalmente lo tenemos de esta manera. Entonces, vean que es lo mismo que ocurre con el eje X. Pero si yo lo giro, en este caso, ¿cuánto lo estoy girando? Alfa, ¿verdad? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que esto se eleve alfa. Vean, se está elevando de aquí a este punto, ¿cuánto? Alfa. Entonces, eso implica que como esto debe de seguir siendo una línea recta, esto va a bajar. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto baja? El mismo ángulo. Si aquí subió 20 grados, este debe de bajar 20 grados para que se siga manteniendo una línea recta.
De tal manera que recordemos que el eje Y siempre es perpendicular a nuestro eje X. Entonces, si este se desplazó 20 grados, ¿este cuánto se tendrá que desplazar? Pues 20 grados, para que se siga manteniendo aquí un ángulo de ¿cuánto? De 90, entre un eje y el otro. Entonces, vean, si este se desplazó 20 grados o alfa, este también se tiene que desplazar 20 grados o alfa. 20 grados es solamente un valor numérico que ahorita estoy dando. En realidad es un valor alfa. Entonces, vean, este baja alfa. ¿Y este cuánto se va a tener que desplazar? Pues el mismo ángulo alfa. Vean que todos se van a desplazar lo mismo. Lo único que van a hacer es que giran, ya sea en sentido antihorario o en sentido horario. Pero todos van a girar lo mismo, de tal manera que se siga manteniendo la perpendicularidad. Entonces, vean que este caso es lo que tenemos nosotros. Este es nuestro eje que tenemos aquí. Y este es el peso. Por lo tanto, este ángulo que se forma aquí, ¿cuánto es? Pues es un ángulo alfa. Y entonces ya con eso tenemos completo nuestro diagrama de cuerpo libre. Claro está que existe otra fuerza también, que algunos de ustedes podrían decir, bueno, pero es que en realidad yo tengo una fuerza más, que es la fuerza normal. Efectivamente, pero esa fuerza normal generalmente se utiliza cuando tenemos fuerzas de fricción. En este caso no tenemos fuerza de fricción, por lo tanto, no la vamos a considerar. Entonces, de acuerdo a ello, pues vamos a empezar a trabajar. Les digo, pongan incluso en pausa, si quieren poco a poco vayan dejando que el video corra, de tal manera que se den cuenta de todos los detalles que se deben de considerar para que nos quede de manera correcta esto. Bueno, sabemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Entonces, vamos a hacer mi sumatoria de fuerzas en X. Ahora, ¿cuál fuerza? Esta fuerza, ¿verdad? Que es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, ¿cómo la voy a proyectar en X? Bueno, pues la tengo que multiplicar por la función trigonométrica en esta dirección. Pero vean que a diferencia de los ejemplos anteriores, ahora el ángulo que me dan es con respecto a Y. Por lo tanto, ¿qué pasa con mi función trigonométrica? Recordemos que se invierte. Entonces, anteriormente, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos la fuerza por el coseno del ángulo. Ahora vamos a multiplicar la fuerza por el seno del ángulo. Entonces sería la fuerza de gravedad por el seno del ángulo. ¿Cuál otra fuerza tenemos actuando? Ninguna, es la única que está. Es igual a masa por aceleración en X. Entonces, de acuerdo a esto, la fuerza de gravedad es igual a masa por aceleración de la gravedad por el seno del ángulo. Es igual a masa por la aceleración en X. Entonces, vean, ¿cuáles son los datos que nos daban desde un principio? Nos decía que era una masa M. Entonces, al decirnos que es una masa M, es como si nos estuvieran diciendo que la masa es un valor conocido. Aparte, ¿qué nos daban en la figura? Nos daban un ángulo. Entonces, tanto la masa como el ángulo es un valor que nos deben de dar, un valor conocido. Entonces, vean aquí qué es lo que pasa con la masa. Aquí está multiplicando, del otro lado igual. Entonces la podemos anular. Y entonces ya quedaría la aceleración en X es igual a ¿qué? A la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero trabajando con Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Entonces, vamos a analizar esta fuerza en Y. Como está hacia abajo sería negativa, ¿están de acuerdo? Esta fuerza de gravedad en Y. Entonces tendríamos menos fuerza de gravedad. ¿Por qué? Por el coseno del ángulo. Vean que aquí se invirtieron las funciones trigonométricas. Para X ahora ocupé el seno, para Y voy a ocupar el coseno. ¿Cuál otra fuerza tenemos? Ninguna. Es igual a masa por aceleración en Y. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí vean algo que debemos de considerar. Hay movimiento en X, ¿están de acuerdo? Porque existe esta rampa. Esta rampa implica que va a existir un desplazamiento. ¿Y qué pasa en Y? ¿En Y también se va a desplazar? No se puede desplazar en Y porque vean, al existir esta rampa solamente permite que haya desplazamiento en X. En Y no se puede desplazar. Al no poderse desplazar en Y, eso implica que su aceleración en Y es igual a 0. Por lo tanto, todo este término es igual a 0. Menos fuerza de gravedad por el coseno del ángulo es igual a 0. No hay aceleración en Y. Entonces, incluso aquí podemos poner una nota. No hay aceleración en Y debido
a que en Y no existe desplazamiento. Entonces, de aquí que viene este valor. Por lo tanto, la aceleración es simplemente este valor. Y ya con eso tenemos, aquí no tenemos aceleración en X y aceleración en Y. Aquí ya vimos que la aceleración en Y es nula. Solamente tenemos aceleración en X porque nada más se está moviendo en X. Y ya con esto tenemos resuelto nuestro inciso A. Ahora para el inciso B. En el inciso B, ¿qué es lo que nos pide? Si la velocidad inicial es igual a 0 y que la distancia del punto A frontal de la caja a la base de la rampa es igual a D, calcular el tiempo. Bueno, entonces, para el inciso B, podemos decir tiempo es igual a velocidad final menos la velocidad inicial sobre aceleración. ¿Aceleración la conocemos? Sí, ya la conocemos. El tiempo es una incógnita. La velocidad final también es otra incógnita. La velocidad inicial sí la conocemos porque nos dice que parte del reposo. Entonces, dos ecuaciones, una ecuación y dos incógnitas, no se puede resolver. ¿A través de qué otra fórmula lo podríamos resolver? Vamos a ver ahora con la de la velocidad final al cuadrado. Bueno, entonces nos vamos. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Conocemos la velocidad inicial? Sí, ¿verdad? Nos dicen que es igual a 0. La aceleración, sí la conocemos, la acabamos de calcular. El desplazamiento también nos dice que de este punto a este punto su desplazamiento es d. Entonces, nada más lo que vamos a hacer es sustituir velocidad inicial, si nos dice que parte del reposo es 0 al cuadrado más 2 veces la aceleración, que es g por el seno del ángulo. Este valor por el desplazamiento de A a B, ¿cuánto hay? Pues hay d. A esto le saco la raíz cuadrada, de tal manera que me quedaría 2 veces g por d por el seno del ángulo. Esto le saco la raíz. Y esto es mi velocidad final, que es lo que me estaba pidiendo, la velocidad con la que va a llegar. Ahora me faltaría calcular el tiempo. Recordemos que tiempo es igual a velocidad final menos la velocidad inicial sobre aceleración. Sustituimos velocidad final, la acabamos de calcular. Es igual a 2 veces g por d por el seno del ángulo afectado por una raíz cuadrada menos la velocidad inicial, que vale 0, entre la aceleración es igual a g por el seno del ángulo. Entonces esto me quedaría igual a 2 por g por d por el seno del ángulo menos 0 me queda igual sobre g por el seno del ángulo. En esta parte superior está afectado por una raíz cuadrada. Y ya prácticamente con eso ya lo tenemos resuelto. Claro está que aquí podemos ocupar un poquito de álgebra para simplificar estos valores. Pero eso ya es opcional. Por ejemplo, podríamos poner, como es una multiplicación, podríamos poner la raíz de 2 por la raíz de d, que son elementos que no son comunes al numerador como al denominador. Y podríamos la raíz de g por el seno del ángulo. En la parte inferior ponemos g por el seno del ángulo. Entonces esto es como si la tuviéramos, al ser una raíz, es como si la tuviéramos a la 1 medio, ¿verdad? Y en la parte inferior es a la 1 entero. Entonces, si tenemos 1 medio menos 2 medios, nos queda menos 1 medio, por lo tanto nos quedaría en el denominador. Entonces nos quedaría 2 de la raíz sobre la raíz de g por el seno del ángulo. Como ambos elementos están afectados por una raíz, pues simplemente pondría 2d sobre g por el seno del ángulo, la raíz, y ya con esto concluimos. Y ya nos queda entonces también el inciso B. Nos vemos en el siguiente ejemplo. Gracias.